¿Qué tal, mis queridos hermanos, hermanas? Que Dios los bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Este día vamos a gozarnos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recibir palabra, palabra buena, palabra que sane, palabra que restaure, palabra que fortalezca. Recuerde que la palabra del Señor entra, va a lo profundo y no se queda impávida. La palabra del Señor entra, quebranta, rompe todo lo que tenga que romper y transforma la vida del hombre, porque ese es el fin de la palabra, transformar nuestra vida y hacernos volver al camino de nuestro Señor. De manera que vamos a dar unos segunditos más para que todos puedan conectarse bien y vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor. Por favor, comparta ahí a sus contactos. Dígales, ya estamos listos, ya estamos en el momento de la palabra. Reacciona, despiértate tú que duermes y prepara tu corazón para poder escuchar el mensaje de este día. Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y bueno, como cada domingo, yo le voy a pedir que tome un momento para cerrar sus ojos y que dediquemos este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay muchas personas que ya no oran, ¿no? Con el cuento de que están en las redes, ya no ofrecen el tiempo al Señor. A mí sí me gusta hacerlo, porque yo creo que Dios trabaja a través de las redes también. Y de igual forma, claro que yo tengo mi tiempo personal con Dios, pero esto es un tiempo en que me gusta enlazar en una oración el corazón de cada uno de nosotros. Así es que yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y que le demos gracias a Dios por este tiempo y le pidamos que prepare el corazón de quienes deban estar atentos a este mensaje. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por todas las cosas que haces en nuestra vida. Con todo mi corazón te pido en esta hora que tú tomes control de este momento, Señor. Que tú permitas que mis hermanos estén listos para recibir, Padre Santo, tu palabra y que puedan en este preciso momento, Señor, estar todos atentos. Te ruego con todo mi corazón que hagas un llamado general a tu pueblo para que todos acudan a este momento, se conecten, estén atentos, compartan, para que tu palabra penetre, que tu palabra restaure, que tu palabra entre a lo profundo de nuestros corazones y sane y limpie y transforme todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por tu amor verdadero. Amén. Amén. Gracias al Señor. Y bueno, mis queridos hermanos, este día vamos a hablar del perdón. Y el mensaje de esta mañana lleva por título, el mensaje de esta tarde lleva por título el valor del perdón. El valor del perdón, como cada domingo, yo lo invito para que tenga a la mano su Biblia, para que tenga a la mano un cuaderno, una hoja, algo con que anotar. Es importante que tome nota de las cosas en las que Dios va haciendo cierto énfasis en su vida, para que usted pueda verdaderamente ser bendecido y enriquecido de más, porque la consulta posterior es muy importante, porque acentúa el conocimiento, acentúa la palabra en su vida y le da riqueza, añade riqueza a su vida. Es como un tesoro ahí especial que usted va acumulando, que va guardando, que va reservando para poderlo utilizar después. Entonces yo le invito para que tenga su Biblia en la mano y le invito para que tenga su papelito, su hojita, su cuaderno ahí al lado y vaya haciendo anotaciones de las cosas que Dios va indicando especialmente para usted. De manera entonces que el título de este mensaje es El valor del perdón. Y vamos a utilizar un texto maravilloso allá en el libro de Hebreos, en su capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Me voy a permitir leerlo, dice así la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Déjame leerlo una vez más. Para los que se están conectando, estamos leyendo Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Lo voy a leer una vez más y ahora le voy a pedir que subraye ciertas palabras para que esté atento, por favor. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas, subraye esa palabra, por favor, rociadas, a los inmundos, santifican, subraye esa palabra también, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, subraye esa palabra también, por favor, limpiará vuestras conciencias, subraye esa palabra también, conciencias, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense qué pregunta lanza Pablo a la iglesia, ¿eh? Qué pregunta tan importante, tan impactante, tan medular para la vida del cristiano. Y déjenme dar un pequeño antecedente antes de que introduzcamos nuestro mensaje. Estas palabras que yo le pedí que subrayara tienen un significado especial que yo le voy a pedir que usted tenga ahí, que anote, que valore, porque revelan muchas cosas importantes para la vida del cristiano. Allá en el versículo 13 les pedí que subrayaran la palabra rociar. ¿Por qué es importante esta palabra? La palabra rociar puede ser también implícita o dicha como salpicar. Es decir, el sacerdote, cuando ungía con la sangre o cuando lavaba con la sangre a alguien por causa de quien se le estaba ofreciendo el sacrificio para perdón de pecados, lo único que hacía era esto, era rociar la sangre del sacrificio o salpicar la sangre del sacrificio sobre de él. Es decir, no había más acto de lavado que simplemente rociar la sangre, pero también tenía un significado muy importante. Si usted recuerda, cuando pasa el ángel de la muerte en Egipto, ¿qué es lo que Dios le pide a Moisés que hiciera el pueblo? Le pide que marque con sangre el dintel de su puerta para que así el ángel de la muerte sepa que esa casa, o supiera que esa casa no se tenía que tocar, ¿no? A los habitantes de esa casa, de esa morada. Entonces, este proceso o esta acción de rociar la sangre del macho cabrío era precisamente una forma de marcar la vida de esa persona para perdón de sus pecados, para que él fuera señalado delante de Dios como alguien que merecía el perdón. Ahora, la siguiente palabra que les pedí que subrayaran era santificar. Santificar quiere decir hacer santo a alguien, hacer santo. Y en este acto específicamente habla de consagrar para el servicio y para el perdón de los pecados. De manera que estas dos acciones, tanto rociar como santificar, en este caso muy específico, ojo, en este caso muy específico, en este tipo de sacrificio para perdón de pecados, pues eran acciones momentáneas. ¿Por qué? Porque hablando de la naturaleza humana, era evidente o consecuente que en el transcurso de la vida volverían a tropezar y volverían a pecar y volverían a cometer errores. Y entonces necesitarían de un segundo sacrificio, o de un tercero, o de un cuarto, o de tantos como fueran necesarios. Porque este era un acto humano. Es decir, la intervención de Dios era precisamente en el acto del perdón, o en el momento en que Él perdonaba el pecado. Pero el rociar la sangre era un acto simbólico, que no pasaba más allá de que en unos días, si no se lavaban, se fuera cayendo esa sangre, o simplemente se cambiara la ropa, ¿no? Pero
El versículo 14 habla de algo más profundo, de algo muy importante, muy interesante. Dice la primera palabra que les pedí que subrayaran, limpiar, limpiar. Es decir, está antecediendo en esta pregunta Pablo y diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Es decir, si la sangre que el sumo sacerdote utilizaba, o el sacerdote utilizaba para el sacrificio, para perdón de los pecados, era valiosa, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto valor más añade la sangre de Cristo? La sangre perfecta, la sangre pura, la sangre sin mancha de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu, dice Pablo, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, como el sacrificio más valioso que pudo haberse ofrecido, el máximo sacrificio, ¿no? Entonces dice, limpiará. ¿Cuánto más esa sangre limpiará vuestras conciencias? De manera entonces que, mire, limpiar viene del griego louo, que significa purificar, purificar. Mire qué importante es esto, porque la primera sangre solamente marcaba, solamente señalaba que eras alguien a quien se le podía otorgar el perdón, por parte de Dios, evidentemente. Pero en este caso, en este momento, cuando Pablo habla, limpiar significa purificar. Y el único que puede verdaderamente purificar el alma o el corazón del ser humano es Dios. Es decir, ya no tiene que ver con una acción externa, tiene que ver con un acto interno totalmente, con un acto que va hacia el interior del hombre. ¿Para qué? Para limpiar y entonces regresar al exterior como una evidencia de la obra de Dios. Mire usted qué maravilloso, qué importante lo que estamos diciendo ahorita. Porque este es el efecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio de Jesús. Y entonces, después habla de la conciencia. Y la conciencia implica un mundo de cosas más en cuanto a la condición del ser humano. Conciencia se define tal cual como conocimiento que se tiene de uno mismo. Conocimiento que se tiene de uno mismo, es decir, implica no solamente una noción de lo que se hace, sino también implica un estado de verificación, digámoslo así, ¿no?, de nuestra condición. Ahora, recuerden también algo muy importante, la conciencia no tiene luz propia, es como un tragaluz, tan solo permite ver a través de ella los valores que llevamos dentro como seres humanos. Esto es muy importante que lo entendamos. La conciencia no tiene luz propia. La conciencia lleva implícito el conocimiento de quiénes somos y el conocimiento de qué hacemos. Esto sí marca la diferencia. Ahora, nos vemos en la necesidad de hablar también, debido a la conciencia, de la culpa. Y la culpa, mire usted, mi querido hermano y hermana, cuando existe conciencia del pecado, anótelo si puede, cuando existe conciencia del pecado, le llamamos, subráyelo, concupiscencia, concupiscencia, y proviene de la maldad misma del corazón. Lo voy a repetir porque esto es muy interesante. Cuando existe conciencia del pecado, le llamamos concupiscencia, y proviene de la maldad misma del corazón. Cuando no existe conciencia de pecado, entonces le llamamos consecuencia de nuestros actos. ¿Entiende la diferencia? Cuando no existe conciencia de pecado, entonces le llamamos consecuencia de nuestros actos. Así es entonces como se establece la culpa. Ahora, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Gálatas: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, subraye todo esto por favor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios,
y Padre. Mire usted qué interesante. Déjamelo, se lo leo una vez más, por favor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1, 3 y 4. Ahora, qué interesante, porque está afirmando lo que leímos en Hebreos. Jesús se ofrece como el máximo sacrificio, el único y suficiente capaz de librarnos. De librarnos. Mire la expresión que utiliza. De librarnos, de hacernos libres del presente siglo malo. ¿Le parece que hay algo interesante ahí? Bueno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y nuestro Padre. Ahora bien, una vez entregado entonces el antecedente de este mensaje, vayamos al mensaje de este día. Y vamos a introducirnos a nuestro mensaje con lo siguiente. Al nacer, mis queridos hermanos, nacemos limpios, sin mancha ni culpa. Así es como Dios conceptuó al hombre. Al nacer nacemos limpios, sin mancha ni culpa. Ahora, conforme crecemos, las experiencias vividas nos marcan para bien o para mal. Y estas crean en nosotros conciencia o culpa. O tal vez debiéramos decir conciencia y culpa, ¿no? De manera entonces que este día entenderemos cómo opera, por un lado, el pecado en nosotros. ¿Cómo opera el pecado en nosotros? En segundo lugar, ¿cuál es el efecto de la culpa? Y en tercer lugar, y finalmente, el perdón y sus efectos. Voy a repetirlo. Este día entenderemos cómo opera el pecado en nosotros, el efecto de la culpa y finalmente el perdón y sus efectos. Vamos pues entonces y veamos el primero. ¿Cómo opera el pecado? Y me gustaría hablar en este rubro específicamente sobre la pérdida de la inocencia, ¿no? La pérdida de la inocencia. Y esto nos obliga a ir al principio de todo. Yo le voy a invitar para que vaya a Génesis 3, versículos 17 al 19. Vamos a leer una parte solamente de esta historia que todos conocemos, ¿no? Génesis 3, 17 al 19 dice así. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer, subraya esa palabra, obedeciste a tu mujer, y comiste del árbol que yo te había prohibido, subraye todo esto que sigue, la tierra estará maldita por tu culpa. ¡Qué fuerte! La tierra estará maldita por tu culpa. Déjenme se lo repito. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duro, hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Mire qué tremendo, qué duro está esto. Porque Dios establece la culpa del hombre por sus actos y específicamente por su desobediencia, por su orgullo, por su soberbia, por sentir que podía dejar de escuchar a Dios y caminar por sí mismo. Fíjense qué tremendo está esto. Y a consecuencia entonces Dios dice: por tu pecado, por tu culpa, la tierra sobre la cual yo te di señorío, ahora te es arrebatada. Pero no solo eso, no solo es arrebatado el señorío de tus manos, sino que por tu culpa o a causa de tu desobediencia, toda la tierra será maldita. ¡Qué terrible! Y después viene una consecuencia más. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, en nada, en nada. Todo lo que tú pensaste que eras, todo lo que tú creíste que eras, todo lo que tú supusiste que valías,
se convierte en polvo, y ahí es a donde llegan todos: reyes, ricos, sabios, maestros, doctos de la ley, todos aquellos que creían tener algo, en la medida que fuese o en la medida que sea, todos vuelven al polvo de donde surgieron, o volvemos, me incluyo, al polvo del cual surgimos. De manera entonces que mire usted, porque aquí hay algo muy importante, y quiero subrayarlo, quiero señalarlo así como tal, ¿no? Sin Jesús no somos nada, sin su perdón no somos nada, sin la prestancia de su amor no somos nada, porque simple y sencillamente somos consecuencia de donde venimos. Es decir, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay vanidad que valga, no hay brillantez en ningún tesoro que pueda valer más que esto. De manera que nos conviene escuchar la voz de Dios y tener humildad en el corazón para acudir a su perdón y con honestidad recibir de Él su misericordia. Dios hace entender a Adán y Eva una cosa muy importante, que ahora ellos tenían conciencia del bien y del mal. ¿Entiende lo que le digo? Dios hace entender a Adán y Eva que ahora ellos tenían conciencia del bien y del mal a consecuencia de sus actos, de su desobediencia. La conciencia que les iba a generar un trabajo duro, sufrimiento, y que además habría de producir en ellos culpa y sufrimiento. De manera entonces que mire usted qué tremendo está esto, ¿no? ¿Cómo opera el pecado? Lo primero que hace el pecado lo primero que hizo el pecado fue generar la pérdida de la inocencia. Cuando genera la pérdida de la inocencia, entonces permite el acceso de la culpa. Entonces permite el acceso del juicio y de la condenación. Entonces da paso a tener que ser señalados por nuestros actos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque el efecto de ser señalados por nuestros actos quiere decir que podemos ser señalados para bien o para mal. Que tanto mis buenas obras como mis errores, o como mis desaciertos, o como mis fallos, tienen que ser señalados y tienen que entrar dentro de la misma línea. Ahora, número 2, ¿cuál es el efecto de la culpa? La culpa, añado, destruye nuestra vida. La culpa destruye nuestra vida. Vamos allá al Salmo 32, versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice, hablando David: mientras callé, subraye eso por favor, y si puede pónganlo en rojo, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, es mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, subraye todo esto, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¡Qué tremendo, qué fuerte, qué impactante esta declaración de David! Lo que está haciendo aquí David es orar delante de Dios, presentarse delante de Dios, en desnudo total del alma, y exponer su condición pecaminosa. Exponer la culpa de la conciencia de saber que pecó en contra de Dios, en contra de sus hermanos, en contra del pueblo, en contra de sí mismo. De manera entonces que escuche usted esta declaración tan tremenda de David, porque está impresionante. Déjeme se le repito: mientras callé, es decir, mientras guardé mi pecado para mí, mientras no lo confesé, mientras lo oculté, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Qué terrible! Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, es decir, se desgastó mi vida desde el interior. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, el peso de la culpa. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, es decir, pequé con la libertad que sentí que yo podía. Pero se me olvidó que tú lo ves todo.
Se me olvidó que tú estás atento a todo. Se me olvidó que de ti no puedo ocultarme. Se me olvidó que tú me ves de día y de noche. Se me olvidó que tú me ves cuando salgo y cuando entro. Se me olvidó que tú me ves en la luz o en la oscuridad. Se me olvidó que tú lo ves todo, que estás en control de todo, que tu mano cubre por completo esta tierra y que no hay nada mayor a ti. Es decir, de ti no puedo ocultar nada. Mire qué terrible es esto. Porque la culpa nos hace ignorantes. Y más bien no ignorantes, sino nos hace mentirnos a nosotros mismos, engañarnos y hacernos creer que lo que nosotros hacemos solamente nosotros lo sabemos. No nos damos cuenta de todo lo que implica el mal alrededor de nuestras vidas. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y esto está tremendo. Esto cómo me entristece, cómo me provoca dolor, cómo me provoca ansiedad leerlo. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, la fuerza, la lucidez, la salud de mi vida, mi lozanía, mi fortaleza, se volvió en debilidad. Se convirtió en mi propia soledad, se convirtió en mi propia sequedad, se convirtió en mi propia tristeza, en mi propio dolor. Y entonces el efecto de mi pecado, la culpa por lo que yo hice o por lo que yo haya hecho, me va consumiendo día y noche a cada instante hasta que no lo declare delante de Dios. Si alguien entendía el concepto de culpa entonces, era David. David. Cuando le hablo de David, quiero que tenga en mente de quién estoy hablando. Porque no estoy hablando de cualquier hijo de vecino. Estoy hablando de un gran siervo de Dios que tenía todo en sus manos. Tenía promesas, tenía poder, tenía riqueza, tenía ejércitos, tenía siervos, tenía todo. Es decir, no necesitaba pecar. No necesitaba hacer lo que hizo. No necesitaba fallarle a Dios. Lo hizo porque permitió que en su corazón se alimentara el pecado. Y entonces, habiendo dado a luz ese pecado, se expuso delante de Dios y de los hombres. Mire qué tremendo, ¿eh? Entonces, si alguien entendía el concepto de esta culpa, era David. La culpa, querida iglesia, la culpa nos hace callar. La culpa nos hace apartarnos. Quiero que piense ahorita usted en todo a su alrededor, en los actos de su vida, posiblemente en el testimonio de alguien. Y sin que sea usted fariseo y sin que usted sea soberbio, con toda humildad, ubique los actos de maldad, los actos de culpa. La culpa nos hace callar, nos hace apartarnos, nos hace andar en lugares ocultos. Es decir, nos hace vivir en la oscuridad. Pasamos el tiempo tratando de ocultar el pecado y la maldad de nuestra vida, haciendo o procurando que los demás no nos vean para no ser señalados, o al menos para no sentirlo. Porque cuando pecamos y tratamos de ocultar nuestro pecado, nuestra mentira, entonces también vivimos en temor constante. Y entonces todo el tiempo nos estamos cuidando de todo. ¿Por qué me ves? ¿Por qué hablas de mí? ¿Por qué me señalas? ¿Por qué te me quedas viendo así? La culpa nos acusa y nos hace sentir expuestos. Qué paradójico, ¿no es cierto? Te ocultas para no ser visto, pero al ocultarte eres visto. Te expones tú mismo a la luz. Mientras callé, decía David, mis huesos envejecieron. Lo que dice enseguida demuestra la verdadera consecuencia del pecado. Cayó y todo el día tenía dolor y por eso se quejaba, de día y de noche. Y mire cómo lo dice, mi lozanía, es decir, mi juventud, se volvió aridez de verano. Mi juventud se volvió aridez de verano. Es decir, a consecuencia de su pecado, envejeció, se desgastó, fue decayendo, sus fuerzas menguaron, a pesar de que era un hombre fuerte. Ahora, número 3, el perdón y sus efectos. El perdón y sus efectos. Y vamos a añadirle aquí
el gozo del perdón, el gozo que produce el perdón. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, subraye eso por favor, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, subráyelo también por favor. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué maravilloso. Aquí está, mis queridos hermanos, la puerta abierta. Aquí está la puerta abierta. Aquí está la salvadera. Aquí está la oportunidad para nuestras vidas. Si pecamos, abogado justo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así le dice su palabra. Así lo expresa. Si pecaremos, entonces abogado justo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no te angusties, no ocultes tu pecado. Si pecas, está bien, pecaste, pero reconócelo. Y una vez que lo reconozcas, entonces haz exactamente lo que David. Declara tu pecado. No lo encubras. Confiesa tus transgresiones delante de Dios y entonces Él perdonará tu pecado y te restaurará porque esa es su voluntad perfecta. Te confesé mi pecado, es decir, abrí mi boca y lo declaré. No oculté mi maldad. Expuso su corazón sin mentiras, con honestidad delante de Dios. Sí pequé, Señor, fui débil, fui cobarde, fui torpe, fui necio, fui orgulloso, fui soberbio, pequé contra ti. Pero lo confieso, lo reconozco y lo declaro con mi boca. Porque si confesares con tu boca tu pecado, así lo dice la palabra, entonces Él es fiel y justo para perdonar. Mire qué maravilloso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces dijo David, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay otra expresión que utiliza David que dice, lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Señor, no necesito salpicaduras. No te pido marcas superficiales. No te pido simplemente un acto, un acto sin fondo. O un acto que deba yo repetir cada 8 días. Te pido que desde lo profundo de mi corazón, cumplas y completes tu obra redentora en mi vida. Desde lo profundo de mi corazón, transformes todas las cosas. Desde lo profundo de mi corazón, desde lo más oculto, laves por completo mi maldad. No solo el pecado, no solamente la culpa, no solamente mis acciones, lava la maldad de mi corazón, es decir, reconozco que la hay y reconozco que necesito de ti. Necesito ser limpiado por ti. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, no hay palabras mágicas, no hay ritual por hacer y tal vez aún quede reminiscencia alguna en tu corazón. Pero cuando David sintió eso mismo, Natán le dijo algo muy importante. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Subraye eso, por favor. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Remitir es una palabra, una expresión que significa liberar de una obligación, otorgar el perdón y en muchos casos mediante un pago. Aquí está la obra del Señor Jesucristo. Aquí es el por qué Él tenía que entregarse como el cordero sin mancha, en sacrificio, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Porque era necesario que a través de ese acto perfecto
nuestros pecados fueran remitidos. Es decir, hubiera remisión de pecados. Se nos liberara de la culpa, se nos liberara de la condenación, se nos liberara de la consecuencia del pecado, de la obligación que teníamos de pagar con nuestra propia vida y ser perdonados por ese sacrificio precioso de Jesús. ¿No es maravilloso? Salmo 32, 10, 11. Salmo 32, 10, 11 dice: muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, subráyelo por favor, mas al que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Amén. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor, porque Él ha sido suficiente, porque Él es suficiente a través de todas las edades y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Si le faltaste a algún hermano, si dejaste de amar, si actuaste mal en contra de alguien, si mentiste, si engañaste, si fuiste insuficiente en tus promesas de lealtad, este es el momento correcto para que tú acudas a Jesús, confieses tu pecado, declares con honestidad tu pecado y seas perdonado por su amor perfecto. Y seas perdonado por ese amor perfecto de Jesús. Concluyo con esto, mis queridos hermanos y hermanas, con una bienaventuranza. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Bienaventurado, bendecido, muy bendecido sea aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El pecado nos hace morar en lugares ocultos, nos hace sentir solos, nos derrota, nos socava, nos vence. Pero Cristo remitió ya nuestros pecados. No hay más culpa que perseguir, no hay más delito, no hay nada más que exponer. El amor de Cristo nos hizo libres. El amor de Cristo nos hizo libres y nos quiere hacer libres si aún no lo hemos permitido. Quiero hacer una oración ahora mismo por cada uno de ustedes. Tú conoces tu vida y no necesariamente todos han debido pecar. Pero si de alguna forma has pecado, si de alguna forma has fallado a tu lealtad, a tu amor, a tus promesas delante de Dios, delante de tu familia, delante de tu iglesia, este es un buen momento para que expongas, para que declares, para que confieses tu pecado delante de Dios y permitas que Él obre en redención y para santificación de tu vida. Cierra tus ojos un momento y permíteme hacer esta oración por ti. Que Jesús toque lo profundo de tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos. Cuántas gracias te damos por tus acciones en favor de nosotros, por tu perdón, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque decididamente, Señor, pagaste el precio que nosotros debimos haber pagado. Por amor, entregaste lo mejor para nosotros. No lo merecíamos, ciertamente, pero tu amor nos hizo valer,
nos dio el valor necesario y puso el precio con tu vida, con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te pido con todo mi corazón que perdones nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Lávanos, oh Dios, lávanos más y más de nuestra maldad. Quita toda transgresión de nuestra vida. Quita toda culpa por ese pecado. Quita todo acto de conciencia de mal en nosotros. Y permítenos volver, Señor, nuestra vida, nuestros caminos, nuestros pasos a ti. Toma control de todo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y nuevamente, si tú aún no le conoces, si tú aún no has podido vivir este perdón de Jesús, yo te invito en esta hora, para que ahí donde estés, ahí en tu hogar, ahí en donde tú te encuentras, con quienes tú te encuentras, confieses tus pecados y permitas que el Señor entre a tu corazón. Si no lo has recibido como tu Señor y Salvador, este es el momento. Este es un buen momento para ti. Yo te voy a pedir que donde estás, levantes tu voz junto conmigo, porque la palabra de Dios dice que ahí estará Él contigo, escuchando, atento a tu voz. Yo te voy a invitar para que sigas esta oración junto conmigo y le pidas perdón al Señor y le permitas entrar a tu vida como tu Salvador. Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú me amas. Te doy gracias por la oportunidad de recibir en efecto inmediato, Señor, el perdón de mis pecados. Gracias por escucharme. Gracias por desear hacerlo. Yo quiero recibirte en esta hora como mi único y suficiente Salvador. Y quiero pedirte que perdones mis pecados. Quiero entregarte mi vida. Quiero rogarte, Señor, que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida eterna. Y que desde ahora y para siempre me permitas, Señor, la oportunidad de ser llamado tu Hijo. Porque yo te reconozco ahora como mi Señor, como mi Padre, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo estoy seguro de algo y quiero asegurártelo. Ahora mismo Dios escuchó nuestra oración. Ahora mismo Dios escuchó nuestra oración. Él estuvo atento a nosotros, a este momento, a donde quiera que nosotros estemos. Recuerda que la iglesia está ahí, en tu corazón. Y donde quiera que estamos nosotros ahora mismo estamos haciendo iglesia. Dejemos que la voluntad de Dios sea perfecta y trabaje en nuestras vidas con amor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y si Dios nos permite, si Dios nos presta vida, nos vemos aquí el próximo miércoles para seguir compartiendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó para bien de nuestra vida. Que Dios les guarde. Amén.